Buenas tardes, hermanitos. Estoy haciendo este video porque vamos a ausentarnos de clases estas 2 semanas, que tenemos ya nuestra preparación para el Adviento. Entonces, también las novenas que vamos a participar, que lo hagamos también con mucho entusiasmo, con mucho amor. Y sobre todo recordando, como yo les digo siempre, ese término que igual el Padre ya nos debe estar preguntando en estas Eucaristías, el término de la parusía, ¿no? Que nos preparamos para la venida de Cristo, el nacimiento, pero también para la segunda venida gloriosa de Cristo, que es la parusía. Y bueno, primero vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos, si en este momentito estamos quizá haciendo lo que tengamos que hacer, porque a distinta hora podemos estar viendo este video. Vamos a hacer nuestra oración para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos santifique, para que podamos comprender cada cosita de este tema de hoy, que son los sacramentos de sanación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decirle a ese Santo Espíritu, el mismo Espíritu que estuvo con los apóstoles, que en este momento nos infunda su amor, nos infunda su ciencia, sus dones, sus 7 dones, para que podamos comprender las Sagradas Escrituras con el mismo espíritu con las que fueron escritas. Le pedimos también al Espíritu Santo que nos colme de gozo, de alivio en nuestro corazón, y que podamos recibir este mensaje de Dios para hacerlo carne en nuestra vida y para ser testimonios del amor de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora sí vamos a empezar como tal con la clase. Bueno, como el título dice, vamos a ver los sacramentos de sanación o de curación, ¿no? Claro está, ¿no? Vamos a hacer primero una introducción de los sacramentos de sanación y luego vamos ya a enfocarnos como tal en el sacramento de la reconciliación. La vida nueva nos fue dada por Cristo en los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? ¿Cuáles son los sacramentos de la iniciación? Los que hemos visto, ¿no? El bautismo, la primera comunión o la Eucaristía y la confirmación, ¿no? Hemos visto estos 3 sacramentos ya. El momento que recibimos la gracia en nuestra iniciación cristiana puede debilitarse esta gracia, ¿no? Y puede perderse por nuestra culpa misma, porque nosotros nos alejamos de Dios, rompemos nuestra alianza nuevamente con Dios y volvemos a pecar, a ofender a Dios, ¿no es cierto? A semejanza de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces es por eso que me habla de esto, de que a causa del pecado se pueden debilitar o perder la gracia, pero aún así Cristo, en su poder de Dios omnipotente y que todo lo sabe, también sapiente totalmente, me ha dado este sacramento de la curación, ¿no? De la salvación mediante la reconciliación y la unción de los enfermos, ¿no? Entonces, el sacramento tiene como fin otorgar una gracia especial al cristiano, que experimenta las dificultades naturales de un estado de enfermedad grave o de vejez, en el caso de la unción de los enfermos. Pero en el caso también de la reconciliación hablamos de una enfermedad no solo física, sino espiritual, ¿no? Porque queremos salir del pecado, pero volvemos a cometer el mismo pecado y el mismo pecado. Entonces, esto se vuelve como una enfermedad espiritual y no me deja avanzar en mi vida espiritual. No me deja avanzar a recibir las demás gracias que Dios me tiene preparado. Entonces, por eso es que me ayuda este sacramento para darme una gracia especial para poder vencer estas cositas, ¿no? Estas cositas que nos alejan de Dios. Así se celebra el poder sanador de nuestro Señor resucitado para aquellos que entre nosotros se encuentran enfermos o muriendo, como les decía, el caso de la unción de los enfermos. También es muy importante porque es un saber que Dios en la unción de los enfermos, Él es el mismo también imponiéndome sus manos por medio de un sacerdote. No, también la iglesia celebra 2 sacramentos, ¿no? Como tal, el de la reconciliación, el de la unción de los enfermos, nuevamente lo repito. En esos sacramentos la iglesia celebra el poder de sanador Jesús, ¿no? Y como vemos durante todos los evangelios, tanto los sinópticos como el evangelio de San Juan, vemos un Cristo, un Dios que
se compadece de las enfermedades, ¿no? Que se compadece de cuando la gente está enferma, ¿no? En el caso también hasta de Lázaro, que lo resucita después de que ya estaba muerto, ¿no? Las escrituras que nos dicen el Evangelio, ¿no? Primero, si estás en mal con un hermano, primero reconcíliate, no vaya a ser que cuando vayas a presentar tu ofrenda o tu sacrificio, venga ese hermano, te lleven a la cárcel y pasarán muchos años y seguirás ahí pagando tu condena, ¿no? Entonces, ese es el significado como tal, ¿no? Se siente culpable uno, lo asume, se responsabiliza y vuelvo de nuevo a Dios. Y ahora sí soy una común unión con mi iglesia, ¿no? De volver a esa comunión con Dios para común unirme con la iglesia, con mis hermanos, ¿no? Y bueno, vamos a ver las citas bíblicas, que ya hemos visto las citas bíblicas como tal, de los salmos, del Salmo 38, de Marcos, de Mateo, hemos visto ya esto en clases. Y vamos a ver vamos a empezar con el sacramento de la confesión a penitencia. De esta partecita he sacado del magisterio de la iglesia, del catecismo de la iglesia católica como tal. Entonces dice, los que se acerquen al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra él, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia, ¿no? Lo que ahorita les mencionaba, porque al final siempre el pecado también lastima al otro. Siempre lastima o a la familia o al núcleo familiar o a mi esposo o mi esposa. Dice que también en el numeral 1423 se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, que decía conviértanse y crean en el Evangelio, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano. Es decir, no solo es la conversión, ¿no? Es conversión, convertirme, ¿no? Arrepentirme, porque no me puedo confesar sin tener un arrepentimiento de corazón y de razón, y de reparación, ¿no? De reparación por parte del pecador, es decir, por eso hago un propósito de enmienda de no volver a pecar y cumplir la penitencia que me sea dada por el ministro, que sería en este caso el sacerdote. Vamos a ver la naturaleza del sacramento, ¿no? La penitencia en su sentido etimológico viene del latín poinitere, que significa tener pena, arrepentirse. Cuando hablamos teológicamente, ¿qué quiere decir teológicamente? ¿No? Es la ciencia que estudia a Dios teológicamente. Este término se utiliza tanto para hablar de una virtud como de un sacramento. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Muchas veces se puede quedar como virtud o puede pasar a ser un sacramento. Virtud es solo cuando uno lo siente, pero no se acerca a confesarse. Pero vamos a ver un poquito más en la parte de acá qué es la virtud moral. Esta virtud moral hace que el pecador se sienta arrepentido, ¿no? O sea, siempre nuestra voz interna de la conciencia, cuando algo no está bien, nos habla, nos dice, eso no está bien, eso no debiste decir, eso debiste callar, ¿no? Entonces, esta virtud moral del arrepentimiento nos hace sentir arrepentidos de los pecados que hemos cometido y también a tener un propósito de no volverlo a hacer. Cristo nos llama a la conversión y a la penitencia, pero no con obras externas, ¿no? Sino con una conversión del corazón, a la penitencia interior. De otro modo, sin esta disposición interior, todo sería inútil. Dice, sería inútil si no hay un arrepentimiento profundo, interno de mi corazón, no solo externo. No sería válido pedirle perdón por una ofensa a un jefe por miedo de perder el trabajo, sino que hay que hacerlo porque hemos faltado a la caridad. Hemos ofendido a Dios. Esto se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1430 a 1432. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo no me tengo que arrepentir de haber hecho algo solo por el castigo que vaya a recibir, sino por la virtud de la caridad, es decir, por la virtud del amor que Dios me tiene y que Dios le tiene al otro, que entonces yo, por eso es mi sentido de sentirme mal, de sentir arrepentimiento, de querer volver a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si no simplemente lo estoy haciendo por algo externo, no por algo interno.
¿no? Entonces, quizá le ofendí, no sé, en este caso a un profesor, o le ofendí a mi mamá, pero digamos, en el caso mío, ¿no? Como joven, le ofendí a mi mamá, pero simplemente le voy a pedir perdón porque si no tarde no me deja salir. Entonces ahí no tiene sentido porque no está viendo un dolor profundo del corazón de que me duele porque en ella está Dios y porque me hace perder la virtud del amor hacia Dios, ¿no? Entonces no tiene que haber una razón externa para pedir el perdón, ¿no? Una razón como por ejemplo perder el trabajo, tiene que darme el dolor de corazón de mi pecado porque Dios me ve y porque el Cristo viviente está en mi hermano. ¿No? Eso es lo importante de saber de esta virtud, que no es meramente externa, sino también interna, que es, porque si no solo se convertiría en algo externo, si yo solo pido perdón para poder luego salir, o pido perdón para que me pasen las notas, o pido perdón solo para que mi esposo haga tal cosa o actúe de tal manera, no estoy haciéndolo entonces por virtud, simplemente por virtud moral, estoy haciendo simplemente por mi beneficio propio, ¿no? Entonces ahí tenemos que, que, que meditar si estoy teniendo un arrepentimiento sincero, un dolor de corazón sincero, o si simplemente lo hago por conveniencia, ¿no? Hay mucho cuidado con esto, podemos confundir esta virtud moral con un arrepentimiento externo, simplemente meramente externo, pero como virtud tiene que haber estas dos cosas, el arrepentimiento externo y el dolor del corazón por haber ofendido a Dios en mi hermano. Todos debemos cultivar esta virtud, ¿no? Esta es como tal una virtud que nos lleva a la conversión. Los medios para cultivar esta virtud, ¿no? Son la oración, asistir con frecuencia a la Eucaristía, que es la mayor fuente de gracias, como ya hemos visto en este año ha sido el sacramento que más hemos visto en la Eucaristía, y vemos cómo actualiza la gracia de Dios en cada Eucaristía, que quizá la perdemos, pero nos vuelve a dar la gracia de Cristo por medio de su sacrificio en la Eucaristía. La práctica del sacrificio voluntario también, ir dándole un sentido de unión con Cristo, acercándonos a Él, ¿no? Por medio del sacrificio, ¿no? Y sabemos que existen muchas maneras de hacer sacrificios, no simplemente es un sacrificio externo, ¿no? Sino también interno, quizá el callar cuando tengo que expresar mis ideas de mala manera, mejor prefiero callar. Es un sacrificio interno, ¿no? Un sacrificio también externo e interno a la vez, el obedecer cuando yo voy a los retiros, cuando voy a algún equipo, el participar, ¿no? Porque el morir esos 3 días de hacer lo que tenga que hacer y entregárselos a Dios de corazón, eso también es un sacrificio, ¿no? Porque como tal queremos hacer lo que nosotros queremos, pero en este momento Dios dice no. Justo, no sé, nuestro equipo fue seleccionado para algún equipo y hermanitos, es una invitación de Dios y hermanitos, quien quiera apoyar. Entonces, es un sacrificio de mi tiempo ir, ¿no? Podemos decirle sacrificio, pero en realidad el que más termina ganando como tal somos nosotros, porque Dios nos revela su amor en cada equipo, en cada participación del retiro, ¿no? Y es algo muy bonito. Vamos con el... Estaba viendo si está grabando. Vamos con el sacramento. Como sacramento, ¿no? Hemos visto como virtud moral, que es el arrepentimiento, ¿no? No solo externamente, sino que tiene que ser interiormente por Dios, no por un bien de aquí terrenal, sino por un bien espiritual, ¿no? Ese arrepentimiento por un fin espiritual. Ahora tenemos el sacramento, ¿no? Como sacramento, ¿qué quiere decir? El sacramento de reconciliación o penitencia y la virtud de la penitencia están estrechamente ligados para acudir al sacramento. Es necesaria la virtud de la penitencia que nos lleva a tener ese sincero dolor del corazón. O sea, sin la virtud del arrepentimiento no puedo llegar al sacramento, ¿no? Porque tengo que tener esa virtud para llegar al sacramento. El sentimiento de arrepentimiento, la virtud de arrepentirme, ese es el primer paso, ¿no? Sin eso no puedo continuar, pero ese es el primer paso para una reconciliación en el sacramento. El sacramento como tal
como lo sabemos, tiene que tener un ministro, tiene que tener una forma, ¿cierto? Una ministro, forma y materia como tal. En este caso, el ministro sería el sacerdote. Entonces, en el caso de la virtud, como virtud, el arrepentimiento no tiene un ministro, solo soy yo con mi conciencia, pero ya en el caso del sacramento ya existe, ¿no es cierto? Ya existe como tal el ministro del sacerdote. En el caso del sacramento yo te concedo y te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre. Ya, esa sería la forma, ¿no? Entonces, por eso es que se convierte en sacramento. Recuerde siempre que los sacramentos tienen forma, materia y ministro. Entonces, si es que al principio, como les decía, es virtud el arrepentimiento porque no está involucrándose ni el ministro, ni la forma, ni nada. Solo se está involucrando como tal mi conciencia con Dios, ¿no? Pero sí es un paso principal para empezar el sacramento, el arrepentimiento como virtud. Este sacramento es uno de los 2 sacramentos llamados de curación, ¿no? Porque sana el espíritu, ¿no? Cuando el alma está enferma debido a un pecado grave, se necesita el sacramento que le devuelva la salud, que me cure. Jesús perdonó los pecados del paralítico y le devolvió la salud al cuerpo. En Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, ¿no? Entonces, Cristo así también a la hemorroísa, ¿no? Al momento de que quería le decía, solo tocando su manto yo me voy a sanar, pensaba ella, y ella toca el manto de Jesús y efectivamente queda sana, ¿no? Por la fe que tenía. Entonces, asimismo, siempre es un Cristo un Jesús que nos ama y que siempre nos quiere sanar nuestro corazón, nuestras heridas. Entonces, en esta partecita, si quisiera, si es que quedan dudas, me lo digan en el día de clases, pero que sí quede súper claro que existe el arrepentimiento como virtud, ¿no? El arrepentimiento como virtud moral se llama, porque el moral es toda la parte de como tal humana que me lleva a ser mejor ser humano. Como virtud moral el arrepentirse, pero siempre y cuando ese arrepentimiento sea externo y a la vez sea por Dios, y que el fin último del arrepentimiento es Dios, no algún castigo o alguna acción terrenal que pueda desembocar la falta que yo he cometido. Y como tal, ya el sacramento, ya interviene el sacerdote, la materia, la forma, ¿no? Y el ministro, que ahí ya entra el sacerdote. Y que la forma sería, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vamos también a ver que Cristo instituyó los sacramentos y les confió netamente a la iglesia, ¿no? Cristo funda la iglesia, pero le confía a Pedro, ¿no? San Pedro le confía el primado de su iglesia. Por eso dice Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no? Así lo dice Cristo. Por lo tanto, la iglesia es la depositaria de este poder. Ningún hombre por sí mismo puede perdonar los pecados. Como en todos los sacramentos, la gracia de Dios se recibe en la reconciliación, la gracia que veamos, ¿no? Recuerden el ex opera operato y el ex opera operante. ¿Qué quiere decir opera operato? Que Dios actúa por medio del sacerdote. Simplemente el ministro se convierte en un intermediario, pero es Dios mismo dándonos ese perdón, ¿no? No es el hombre, sino Dios. La iglesia tiene el poder de perdonar todos los pecados, ¿no? La iglesia tiene ese poder de perdonar los pecados porque Cristo mismo fue quien la fundó y Cristo mismo les dijo, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos con la institución como tal, ¿no? La institución de este sacramento, ¿en qué parte se nos da? Después de la resurrección estaban reunidos los apóstoles, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Se les aparece Jesús y les dice, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes retengáis, les quedarán retenidos. Esta cita bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Este es el momento exacto en el que Cristo instituye el sacramento. Cristo nos ama inmensamente. En su infinita misericordia le otorga a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Jesús les da un mandato a los apóstoles, ¿no? De continuar con esta misión que fue enviado de perdonar los pecados.
no pudo darnos un mejor regalo que darnos la posibilidad de liberarnos del mal, ¿no? Es decir, Cristo conoce nuestra fragilidad, conoce nuestra flaqueza, conoce absolutamente todo de nosotros. Y aún así decide amarnos, aún así decide reconocer esa fragilidad y dejarnos a sus apóstoles para que nosotros podamos volver nuevamente a su gracia. Dejarnos sus apóstoles que simplemente, como dice, serán intermediarios, pero será Cristo mismo que nos está uniendo otra vez a su gracia, sanándonos por medio de los sacerdotes. Vamos a ver la celebración. La celebración de este sacramento, al igual que todos los sacramentos, es una acción litúrgica, ¿no? También tiene su parte, como yo les decía, de liturgia, todo sacramento, ¿no? Entonces, en esta parte decimos que también la confesión debe ser una acción litúrgica. A pesar de haber habido muchos cambios en esta celebración, a través de los siglos encontramos dos elementos fundamentales en la celebración. Uno de los elementos son los actos que se hace el penitente que quiere convertirse gracias a la acción del Espíritu Santo, como lo son el arrepentimiento o contrición como virtud, como lo vimos. Y el otro elemento es la acción de Dios por medio del obispo o el sacerdote. La Iglesia perdona los pecados en el nombre de Cristo y decide cuál debe ser la penitencia. Ora con el penitente y hace penitencia con él. Entonces siempre el sacerdote, por eso dice, ora con el penitente y hace penitencia con él, porque también nos pone en sus oraciones. Siempre el sacerdote también nos va a poner como comunidad, siempre en sus oraciones también. Por eso dice, ora con él, ¿no? Y es una fuerza también que nos guía para poder seguir caminando por medio de este camino, que como lo vemos y lo decimos siempre, no es fácil, pero con ayuda de la gracia de Dios se puede. Cuando una persona hace una confesión de todos los pecados cometidos durante toda la vida o durante un periodo de vida, incluyendo los ya confesados, con la intención de obtener una mayor contrición, se le llama confesión general y se debe advertir al confesor que se trata de una confesión general. Bueno, eso también es algo que se practica como tal y que deberíamos también nosotros practicarlo, pero también lo practican los sacerdotes cuando tienen sus retiros espirituales, ¿no? Y los religiosos también, ¿no? Que es, se llama una confesión general, ¿no? ¿Para qué es esa confesión general como tal, no? Sabemos que ya hemos sido perdonados de los pecados, pero siempre la actitud, como dice en el Salmo, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Entonces, siempre esa actitud como tal debe permanecer en nosotros, ¿no? Entonces, esto nos ayuda como tal a tener esa reconciliación con Dios, ¿no? Esa contrición de corazón de pedirle perdón a Dios porque ha sido tan bueno, pero aún así seguimos cometiendo y quizás hasta los mismos pecados. Entonces, cuando se vaya a hacer esta acción de casi siempre se hace anualmente, pero se lo hace quizá tal vez de una persona, en nuestro caso de movimiento, que tenemos personas que se reinsertan a la fe y antes no se han confesado bien. Entonces ahí es cuando podemos nosotros actuar, ¿no? Y ayudarles a decirles que pueden hacer esta confesión general. Si quizá en 10, 15, 20 años no se han confesado, ayudarles a hacer esa confesión general, pero también decirle al sacerdote como que es una confesión general, ¿no? De toda la vida, no solo de este momentito, sino de toda la vida, para que también contextualizar al sacerdote. Cuando una persona está en peligro de muerte, no pudiendo expresarse verbalmente por algún motivo, se le otorga el perdón de los pecados de manera condicionada. Esto quiere decir que está condicionada a las disposiciones que tenga el enfermo o que tuviese de estar consciente, ¿no? Como tal, cuando una persona está en peligro y no puede expresarse, quizá no puede hablar, quizá está en terapia intensiva, ¿no? Y algo que también es importante aquí, uno siempre tiene que cuando va, no sé, va a operarse de algo o va a tener algún tipo de cirugía, algún tipo de viaje, ¿no? Siempre uno está sometido a un accidente o a que pasen cosas que no estamos preparados, ¿no? No sabemos todo lo que quizá el Dios nos tiene preparado y destinado, porque también la enfermedad Dios la permite por algún fin. Entonces, cuando pase esto, también buscar
la confesión antes de, ¿no? La confesión y la comunión para siempre estar preparados, porque como dice, no sabemos el día ni la hora, ¿no? Pero Cristo más tarde que nunca está con nosotros. Y bueno, vamos a ver también esta partecita que dice en los casos del sigilo, ¿no? Algo que es muy importante como tal, porque siempre dice, pero es que si le cuenta al padrecito y cuenta, y si luego le va a decir, no, esto se llama como tal, tiene una palabrita, el que el sacerdote guarde esos secretos, como diría, secretos de confesión, como se lo dice de una manera tradicional, pero se llama como tal el sigilo. En virtud de la delicadeza y el respeto debido a las personas, los sacerdotes no pueden hacer público lo que han escuchado en confesión. Quedan obligados a guardar absoluto silencio sobre los pecados escuchados, ni pueden utilizar el conocimiento sobre la vida de la persona que han obtenido en el sacramento. En ello no hay excepciones. Quienes lo rompan son acreedores a penas muy severas. Este sigilo es lo que comúnmente llamamos el secreto de confesión, ¿no? Y recordar también que a veces igual el sacerdote decía, tiene muchas personas que tienen que confesarte y quizás ni siquiera se acuerden de nuestro rostro o de nuestro pecado, porque recordemos que es Cristo mismo el que está ahí, ¿no? Y Cristo nos perdona 70 veces 7, siempre. Entonces no tener ese, decía un santo, no recuerdo su nombre, pero decía, el diablo no te hace tener vergüenza cuando pecas, pero cuando te vas a confesar, ahí sí te hace tener vergüenza, ¿no? Yo les estoy parafraseando, no dice como tal exactamente esas palabras, pero sí, o sea, cuando uno va a cometer el pecado, ahí no le da vergüenza, pero cuando se va a confesar, ahí sí ya le entra la vergüenza, ¿no? Entonces, pedirle a nuestro santo ángel de la guarda, antes de confesarnos, que nos dé esa gracia, ¿no? Esa gracia de poder ver a Cristo, no al sacerdote, sino ver a Cristo. Sé que como humanos es difícil, pero un cristiano vive y la primera virtud es la fe, ¿no? Vive de la fe netamente. Entonces, pedirle a Dios que nos dé esa gracia de saber que no es la persona a la que le voy a decir, sino al mismo Dios, ¿no? Bueno, en casos también de rehusarse, ¿no? Hay casos que no se puede realizar este sacramento, vamos a ver. En ocasiones el sacerdote se puede rehusar a otorgar la absolución. Esto puede suceder cuando está consciente que no hay las debidas disposiciones por parte del sujeto. Puede ser quizá por falta de arrepentimiento o por no tener un propósito de enmienda. También se da el caso de algunos pecados que son tan graves que están sancionados con la excomunión. Es la pena eclesiástica más severa que impide recibir los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, es la excomunión, que ya no, una persona ya no está en comunión con la iglesia y excomulgada ya no puede recibir la comunión ni tampoco la confesión. Entonces, son casos realmente que, por ejemplo, de apostasía, ¿no? De alguien que, que se haya separado como tal de la iglesia con muchos problemas. Realmente son casos muy particulares los que pasan estos de la excomunión, pero que, como dice aquí el Padre, en su sabiduría y en su gracia con Dios, Él sabrá cuando utilice estos casos de rehusarse a la absolución, ¿no? Vamos con el caso de las personas divorciadas, ¿no? Para el sacramento de la confesión, que es algo muy importante también. Las personas que viven en un estado de pecado habitual, como son los divorciados vueltos a casar, que dejan esta condición de vida, no pueden recibir la absolución. El motivo de ello es que viven en una situación que contradice la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio. ¿Qué quiere decir indisolubilidad? Que cuando yo vivo el sacramento del matrimonio es indisoluble, o sea, no se puede disolver, no se puede fragmentar, no se puede romper, ¿no? Quizá legalmente se puede, pero sacramentalmente son casos muy específicos en los que pueden anularse un matrimonio, pero de ahí no. Como tal, es indisoluble el matrimonio, a menos que sean casos muy extremos, ¿no? Pero que sí hay, ¿no? Pero en sí, casi todos, como dicen siempre, nadie fue obligado a casarse.